Hola a todos, este es el programa Seguimos Educando, programa que no quiere reemplazar la educación escolar, pero que quiere venir a complementarla un poco en estos tiempos de pandemia. Yo soy Arturo Pino, estudiante de arquitectura, y hoy en este programa veremos un poco sobre lo que es arquitectura, urbanismo y paisaje, tres ramas que uno puede abordar desde la disciplina de la arquitectura. Acompáñenme a ver esto, pero antes de, vamos a ver este pequeño spot sobre los cuidados que tenemos que tener en esta época de pandemia. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas nos cuidamos del COVID-19. Ya el chiquillo, aquí tenemos lo que antes era una hacienda donde se cultivaban distintas cosas, pero que ahora están siendo convertidas en parcelas de agrado. De hecho lo podemos ver en las panderetas que están al fondo, o por ejemplo en este container que está un poco más allá, o las casas que se están construyendo, y estamos viendo un proceso que es el tema de la urbanización en nuestra comuna, que es rural. Un poco el problema de esto es que estas tierras, estos territorios antes eran productivos, antes producían alimentos, hortalizas, pero en este momento, al cambiarse el uso del suelo, empieza a cambiar un poco la morfología y las dinámicas que ocurren acá. En ese sentido, pasamos de dejar de cultivar algo, de dejar de irrigar por canales, a compactar un poco la tierra, generar cimientos sólidos, empezar a construir y nada, dejar de producir alimentos. Un poco los impactos que está teniendo esto es que, claro, en nuestra región metropolitana estamos viendo que cada vez se disminuye el espacio que queda para cultivar y se empieza a transformar en parcelas de agrado. Bueno, y otras implicancias más, que es como la compactación de la tierra, que antes las parcelas, antes de los cultivos uno podía ver cómo se infiltraba el agua mediante los cultivos, y un poco como los corredores que generaban los cultivos, pero que ahora están siendo parcelas, que están siendo como muy de árboles que no son locales. No sé, la gente llega, pone su casa, trae sus perros, trae sus gatos, que ya entorpece un poco el hábitat de las aves que pueden habitar en estos lugares, cuando antes eran cultivos. Empiezan a hacer pozos, empieza a haber una mayor explotación del recurso hídrico, muchas veces se agota. En Isla de Maipo, por lo menos en este sector ya se agotó, está bajo los 15 metros el agua, y ya hay personas que están empezando a hacer pozos profundos, que están empezando a ir mucho más abajo de lo que normalmente se tiene. Si vemos, por ejemplo, para el lado de allá, al fondo tenemos lo que es el cordón de Cantillana, con la última lluvia ya ha nevado. Un poco entre esa montaña y lo que está más acá está lo que es la laguna Culeo seca. Si podemos ver, hay cultivos en los cerros, y ya acá enfrente tenemos dos planos. El que tenemos más cerca, que es donde está este pasto, donde están estos montones de tierra, es la parcela que se está acomodando para que se pueda habitar. Y un poco más atrás vemos que hay formaciones de espino. Vemos que yo me he ido a meter allá atrás y hay muchos árboles nativos. No vamos a empezar a indagar porque son bastantes. Incluso he encontrado bañañuca. Entonces, claro, también, aparte de transformar lo que en algún momento fue agrícola, estamos transformando un ecosistema que ya estaba,
pero que por fuerza humana tiene que empezar a desplazarse, desaparecer y empezar a mover a todas las especies. No es que aquí hayan botado todos los espinos, sino que también, aparte de los espinos, están empezando a compactar la tierra, están haciendo que los insectos se vayan de acá, están haciendo que con eso se vayan los pájaros y quizá algunos otros roedores, zorros o algún animal un poco más grande. Hay que entender también de que cada acción que hacemos tiene un impacto. Tanto la agricultura ya tuvo un impacto en su momento bastante fuerte, y ahora todo lo que son las acciones de construir una casa también impactan desde el punto de vista desde la extracción de áridos para poder construir los cimientos, desde el punto de vista de la construcción de ladrillo o la extracción de madera, desde el punto de vista de la calefacción. Por eso es muy importante, que después lo vamos a hablar un poco, el tema de una buena arquitectura. Una buena arquitectura permite que uno utilice menos materiales, que contaminen menos, que gasten menos, que a uno le salga mucho más barato, y que tengan menos huella ecológica, que eso igual es algo con lo que estamos trabajando mucho en arquitectura en estos momentos. Disminuir la huella ecológica de la leña, disminuir la huella ecológica un poco de lo que es el tema de la extracción de madera, que son muchos temas que como país, a nosotros, país productor de muchas de estas materias primas, afecta mucho nuestros recursos naturales. Bueno, ¿a qué me refiero un poco con lo que es la tierra compacta o compactar la tierra? Es un poco difícil de explicar porque nosotros en general en la ciudad y también muchas veces en el campo estamos acostumbrados a ver la tierra compacta y muy pocas veces vamos al cerro y vemos tierra que no está compacta. Por ejemplo, aquí mismo. Esta es una plantación de eucaliptus al lado de un canal, ya perfecto, o sea, ya hay problema un poco con el eucaliptus. Pero a la larga esto igual termina siendo un corredor biológico, que después lo vamos a explicar un poco mejor. Pero la misma hojarasca del eucaliptus, al caerse, esto ya un poco más en el tema del paisaje, al caerse va formando una capa, una película sobre un poco la tierra y los materiales que están más abajo. Ya esta hojarasca es tierra, porque aquí habitan insectos, aquí se dan relaciones simbióticas entre bacterias y un sinnúmero de especies. Aquí hay raíces entre medio, por ejemplo, ahí hay una planta nativa. Y nada, ¿qué pasa? Que si uno llega acá, esto es blando. ¿Y qué es lo que hacen las semillas? ¿Y qué es lo que hace el bosque nativo? Las semillas caen en esta tierra que es blanda, que tiene mucha materia orgánica y que permite mantener mucho más la humedad, y aquí germina y de aquí empieza a crecer el árbol. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos nosotros acostumbrados a encontrar la tierra así como se ve aquí en el camino un poco más abajo donde estoy yo. ¿Y qué pasa? Que el árbol al llegar a ese lugar no puede crecer. Intenta tirar raíces, pero esas raíces les cuesta mucho penetrar en la tierra y es porque la tierra se comprime. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nosotros podemos venir aquí con una máquina o con un mazo y podemos empezar a pegarle, y esto lo vamos achicando, lo vamos aplanando, y bueno, y estamos evitando que crezcan cosas, estamos evitando que se airee la tierra, y estamos haciendo que sea más estable, como por ejemplo sucede en los caminos. Dentro de las cosas que estábamos hablando, de los términos que también queremos definir un poco, es la huella ecológica, que en arquitectura igual se toma para un poco calcular el impacto que tiene la construcción de un edificio, la remodelación de un edificio o práctica un poco más grande a nivel territorial, y un poco medir cómo estas prácticas afectan al lugar que estaba antes o al ecosistema que se había generado. Si se acuerdan, un poco en el speech anterior, estábamos hablando en un lugar que es un canal donde había eucaliptus, que a pesar de ser árboles introducidos y que chupan mucha agua, esos árboles podían dar cobijo, abrigo, hogar a múltiples especies de insectos, aves y roedores. Habían conejos, hay liebres, un sinnúmero de cosas, ratones también, que se la comen las lechuzas, por ejemplo, que también hay, pero no empecemos a hablar tanto de pájaros y empecemos a hablar de lo que concierne un poco más a lo que es el área del paisaje y la arquitectura. Aquí nos encontramos un poco más hacia el lado del río, en un sector que prontamente va a ser una plantación de nogales. Para poder plantar estos nogales tuvieron que derribar de estos eucaliptus que tengo aquí a mi espalda, y esta era una hilera gigante, como donde estábamos antes. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el impacto que tuvo este proyecto para poder generar aquí un huerto de nogales es cortar este corredor biológico, es cortar este lugar que daba pie a que aves, insectos y roedores vivieran en estos lugares.
¿Y cuál es un poco la lógica de decir como, bueno, ya, se fueron un par de conejos, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema igual es grande, pues. O sea, tenemos que muchas de las aves e insectos que habitaban en este tipo de corredores eran insectos que permitían, y aves, que permitían controlar plagas. Y ahí tenemos un poco lo que se llama el control biológico, que es más que nada un servicio ecosistémico que nos prestan ciertos animales, ciertos tipos de vida que habitaban en este lugar, el corredor biológico, y que nos permitían controlar plagas como la cochinilla, la pulga, esta cuestión que se le gana a las plantas. Bueno, y también polinizadores. Hay que entender de que no solo las abejas son polinizadores. Tenemos polinizadores que son del tipo de las moscas o polinizadores que son del tipo de las polillas, y también múltiples abejas nativas y múltiples moscas nativas, que no son las moscas de los excrementos, sino que son moscas más limpias que se dedican a polinizar y que polinizan en fechas distintas. Entonces, claro, si hubiese un mejor entendimiento de estas cualidades, podríamos generar corredores biológicos ricos en biodiversidad, ricos en temperie, o sea que uno se pudiera ganar debajo de ellos y pudiera sentir más fresquito en el verano y más protegido en el invierno. Y bueno, y lindo visualmente. O sea, perfectamente uno podría tener un corredor biológico con quillayes, árbol nativo que da flores, árbol melífero también, u otros tipos de árboles, tal vez un corredor biológico con jacarandá, pero la idea es mezclar estos árboles y mezclar la provisión de alimentos y de cobijo que estos árboles generan. Yo estoy visualizando en estos momentos, estoy trabajando un poco en eso, en que todos estos espacios donde corrían canales y que se le pusieron álamos, se le empezaron a poner distintos tipos de plantas, funcionan más o menos como corredor biológico. Les faltan muchas cosas, pero es como la idea de ahí viene. Un lugar que en Isla de Maipo ciudad puede funcionar como corredor biológico es Avenida Santelices, pero más o menos. Porque Avenida Santelices, o junto con Avenida El Rosario, claro, tienen plátano orientales, árboles añosos, grandes, que dan un montón de polvillo que nos afecta a nosotros en la alergia en primavera, pero que es solo un tipo de árbol. Y uno con un solo tipo de árbol no puede generar un corredor biológico. A lo menos tiene que tener 20 tipos de especies distintas de árboles en un espacio igual grande, no es solamente como en un pasaje, para asegurar tanto alimento, cobijo, como ya lo dije, y también para evitar que los árboles se enfermen entre ellos mismos. O sea, no sé, tal vez a los álamos, por ejemplo, les da lo que es la plaga del quintral, que es un tipo de parásito nativo que también da alimento a insectos, como los colibríes, los picaros, que es lo mismo, pero que ese puede parasitar un álamo y lo puede terminar matando, y ese quintral después puede pasar a, que sí, también se conoce como muérdago criollo, puede pasar, por ejemplo, al árbol que está al lado, y así se pueden propagar enfermedades, si todos son del mismo tipo de árboles, como nosotros podemos ver en el camino a Talagante. Uno ve álamos en invierno en general, que están sin hojas de ellos, pero que están todavía verdes por los quintrales. Eso pasa porque plantaron muchos árboles muy juntos de la misma especie. Y claro, y también porque distintas especies, porque eso también un poco del tema ya un poco más artístico de la arquitectura, de las texturas, de las temperies, de las visualidades que uno puede encontrar por debajo de los árboles, pero también, más que los colores y todo eso, también por el tipo de polen que generan. Hay que entender que los árboles generan alimento, que las plantas, que los pastos generan alimento, y esos alimentos son consumidos por insectos, aves, y al final también nos terminan ayudando a nosotros mismos. ¿Cómo uno puede saber? Para llevar un poco, y esos corredores biológicos nos ayudan a tener un poco el equilibrio ambiental. Y cómo saber si tu casa, si tu patio no tiene equilibrio ambiental. Eso se puede ver si tú tienes alguna especie que esté invadiendo alguna planta. Eso puede ser, por ejemplo, estos pulgones o las cochinillas, estas como tipos bichitos blancos que uno puede ver en las rosas o puede ver en distintos tipos de arbustos. Te habla de que tu patio no tiene un control biológico. Bueno, ¿y qué puedo hacer? O sea, es un problema porque te empieza un poco a matar las plantas. Bueno, ahí podemos empezar a trabajar un poco con lo que son las plantas nativas, como por ejemplo la maravilla de cerro o algunos otros tipos de plantas que florezcan en invierno y bueno, y también tratan de dar flores todo el año, para empezar a llamar polinizadores y polinizadores nativos que se puedan comer estos bichos. La chinita chilena o el tema de la mosca de las flores, les encantan los pulgones, les encantan todos estos bichos que al final terminan siendo parásitos. Entonces ahí tu laurel, tu rosa, tu planta que tú tengas en tu casa no va a estar enferma, vaya a estar controlando una plaga y vaya a tener un jardín más biodiverso.
Aquí estamos un poco en lo que es una chanchera abandonada, un poco en lo que son las celdas de los chanchos, totalmente desolado, sin vida, sin animales, sin personas trabajando. Aquí se van las faenas productivas. La carne que probablemente te comiste en el almuerzo o el paté que tomaste en el desayuno y que comiste en el desayuno, lo más probable es que haya salido de acá o de un lugar muy similar a este cuando estaba en sus momentos de gloria. Entender de que nosotros vivimos en una sociedad donde las cosas se hacen en una parte y el producto se termina consumiendo en otra. Aquí es donde los chanchos eran engordados, aquí es donde los chanchos hacían su excremento, aquí es donde los chanchos tenían sus problemas de hacinamiento, sus problemas también de olores con las comunidades que hay en este sector. Recordar que estamos entre la calle Olea y el sector de La Puntilla. Lugares como estos, que en un tiempo estuvieron funcionando, eran donde venían las plagas de mosca. Lugares como estos eran donde se sentían los malos olores. Lugares como estos es donde el agua se utilizaba y después se enterraba y contaminaba nuestras napas. Y esa misma agua era la que nuestros abuelos tal vez o nuestros padres tomaron en algún momento. Desde el punto de vista de la arquitectura, este lugar, como pueden ver, hecho de casi madera, clavo, planchas de zinc y estos bloques de hormigón, estuvieron hechos para confinar y cobijar, comillas, a los cerdos que se encontraban en este lugar. Es muy interesante porque al final esto es una mixtura de proporciones. Uno en arquitectura trabaja un poco con la proporción humana, desde ese punto igual es muy humanista. Uno tiene una proporción, está medido cuánto un hombre de 1,80 m con el brazo extendido mide. En mi caso, mido 1,80 m y mi brazo extendido mide 2,32 centímetros. Está medido cuánto hay desde la cintura, cuánto hay desde la rodilla. Por eso que los muebles, si se fijan, son cómodos. Por eso que este mismo lugar funciona bien. Si esto estuviese mal medido, yo no podría tener mis piernas como las tengo. Entender que con eso trabaja la arquitectura, trabaja con el cuerpo humano, trabaja un poco también en favor de nosotros, para dar cobijo, para proteger del sol. Planchas de zinc, eran baratas, madera, fácil de producir, fácil de transportar, barata, clavos, y bueno, y aquí, como podemos ver, o en este lado acá, estaba la celda de los chanchos. Aquí no había un chancho, no habían 2 chanchos, 10 chanchos, había muchos cerdos, y un poco que el arquitecto, en este sentido, debido al servicio que tenía que generar, tuvo que también medir el cerdo, medir más o menos entre cuánto vivía el cerdo, cuál es su medida, cuáles sus proporciones, hasta dónde le llega el cuello. Esto era donde se alimentaba el cerdo. Lo más probable es que esto llegue al cuello del cerdo y el cerdo solo alcanzaba a comer acá. ¿Ya? Entender también que este lugar tiene una pequeña inclinación, si se puede enfocar allá. Tiene una inclinación que permite que el cerdo, al hacer su excremento, uno viene con la manguera y va limpiando. Y esta inclinación la va llevando hasta este canal donde estoy yo, acá. Y este canal, después con más agua, se llevaba el excremento, y ese excremento es el que en cierta medida genera los problemas que tenemos hoy día en día en Isla de Maipo. Las plagas de mosca, los malos olores y bueno, y muchas cosas asociadas también, porque eso influye en nuestra salud. Y la contaminación de napas, que no hay que olvidar. Todo depende de con qué estemos trabajando. En este caso es una chanchera, en este caso es para dar cobijo tanto a cerdos como humanos, pero puede variar mucho. No es lo mismo esta chanchera, no va a funcionar de la misma manera que una municipalidad, que una posta, que un colegio. Entender que los niños son más chicos, entonces ya el modulor, que se llama el tema de medir las proporciones de nuestro cuerpo, tiende a ser más pequeño. Entonces uno tiene que entender con quién está trabajando, cuáles son las actividades que se dan en ese lugar, para poder generar arquitectura que responda a esas necesidades que se piden. Bueno, chiques, eso ha sido todo por hoy. Fue un gusto con ustedes hablar sobre urbanismo, paisajismo y arquitectura en este recorrido en Isla de Maipo. Sigan viendo los capítulos de Seguimos Educando y nos vemos hasta la próxima.